linda, qué bueno que está con nosotros. Bienvenido a su podcast Altus Nurse, donde hablamos de práctica avanzada, donde hablamos de todo relacionado a lo que tiene que ver con enfermería y queremos que usted se mantenga conectado a nosotros. Si ha visto ya los episodios que hemos publicado, queremos que se mantenga en contacto y que nos escriba. Dele like, comparta con alguien que lo necesita, escríbanos, manténgase conectado y si usted quiere que hablemos de algún tema, pues por favor, déjenos saber. Tenemos aquí a Yaritza Pizarro. Yari, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Gracias. Donde hoy vamos a estar hablando de un tema muy específico y especial y es sobre la ley 254 del 2015, ¿cierto? Correcto, sí. Y es un tema que nos compete a todos porque nosotros estamos hablando lo que es la práctica avanzada y queremos sentar base de lo que nosotros estamos hablando para que podamos entender cómo se rige la profesión, lo Correcto. que abarca y algunos pormenores que debemos tener en cuenta. Así que me gustaría, Yari, que tú me digas, que me leas, porque yo sé que a veces hay muchas cosas por ahí que tienen siglas, que a veces es un poquito Exacto. abstracto, pero mira, yo quiero que tú me lo leas y también para que se me haga claro a mí y para todos los amigos también que nos van a escuchar. ¿Cuál es la ley que regula el rol de la práctica avanzada en Puerto Rico? Sí, el rol de la práctica avanzada se estipula en la ley para regular la práctica de enfermería en Puerto Rico, que es la ley 254 del 31 de diciembre del 2015. En esta ley, además de regular toda la enfermería en Puerto Rico, se trajeron 4 roles específicos, 4 categorías de práctica avanzada, porque ¿Ok? cuando hablamos de práctica avanzada no Ujú, estamos hablando solamente de nurse practitioners, ujú. estamos hablando de especialistas clínicos, de anestesistas, de parteras y de nurse practitioners, que es bien importante recalcar que el nurse practitioner, cuando uno se va a referir a ese profesional, es un nurse practitioner. No se debe traducir a enfermero practicante, que probablemente has escuchado que a veces se hace una traducción literal, pero eso desvirtúa realmente lo que es ese rol. Importante. Yo he tenido personas me lo han traducido cuando estamos hablando del tema y me han dicho esa parte, enfermero practicante, y es donde tenemos que hacerle la aclaración, ¿no? Porque Correcto. Hay para que poder hablar aclarar. con propiedad. Correcto. Así que esa es la ley que regula la práctica de enfermería y en donde entra entonces los roles de la práctica avanzada. Exacto, es como decir, todo lo que está relacionado a la práctica avanzada está en esta ley. Lo que se añade, lo que se quita, todo. No hay otra ley que hagamos referencia, sino a la ley 254 del La ley 2015. 254. Muy bien. Correcto. Y entonces, ¿qué debe incluir la preparación de este profesional? Es decir, en términos de grado académico, los cursos modulares, las horas de práctica clínica, que Sí, aparte de esto, o si es todo esto, explícame un poquito más. sí. Bueno, pues estos roles de práctica avanzada son grados académicos de maestría o doctorado. O sea que ya la Ok, persona debió haber completado un bachillerato. Entonces, hay unos cursos medulares de cursos avanzados de examen físico, ok. fisiopatología y farmacología avanzados. Todos esos currículos van a tener que cumplir con esas 3 categorías de cursos avanzados para poder, ¿verdad? Poder ofrecer ese grado. Entonces, para la práctica clínica, porque todos estos grados requieren de que la persona se lance a hacer una práctica clínica, Ok. una rotación. Ujú. Entonces, cada uno de estos roles tienen unas especificaciones. Por ejemplo, los nurse practitioners deben tener en su currículo un mínimo de 500 horas de práctica clínica. Los especialistas clínicos también un mínimo de 500 horas. La obstetricia o partería, 800 horas. Y los anestesistas un mínimo de 2.000 horas con 650 casos. 2000 horas. Así es. Pero ¿y por qué los anestesistas tienen más horas que los demás? Sí, gracias por esa pregunta. Los anestesistas están en un cuidado de un paciente quirúrgico. Los anestesistas tienen, ¿verdad?, una complejidad en términos de las actividades que ellos realizan. Ellos hacen intubación, vías Sí, endotraqueales, manejo de vía aérea. claro. Ellos ponen líneas centrales, inducción de anestesia, manejo de diferentes tipos de anestesia. Realmente es una complejidad mayor y por eso es que se requiere que tengan más horas. Entonces, algo que es bien importante recalcar, no sé si has escuchado
universidades acreditadas versus no acreditadas, Sí, sí. pues realmente las universidades para poder ofrecer un grado tienen que estar acreditadas, pero hay unas acreditaciones especiales y de eso quiero hablar un poco porque es importante establecer que estas preparaciones requieren de tomar unas reválidas. Entonces, hay unas reválidas que se ofrecen a nivel de Puerto Rico, que coloquialmente le dicen las reválidas criollas, pero hay reválidas que son de instituciones o asociaciones americanas. Entonces, el profesional que se gradúa de una universidad que se dice que es no acreditada, realmente tiene una acreditación puertorriqueña, que es la JIPR, que es la Junta de Instituciones Postsecundarias, que sí tienen una acreditación de Puerto Rico, y estas personas se pueden sentar a tomar una reválida, pero de aquí, del país. Okay. Es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque si la persona tiene aspiraciones de salir de Puerto Rico y desarrollar su carrera en alguno de los estados, esta persona que se graduó de un lugar donde no tiene estas acreditaciones americanas, que por mencionarte algunas de ellas son la ACEN, ACEN, o la CCNE. Estas son acreditaciones que las universidades que la tienen, los egresados pueden sentarse a tomar estas reválidas que se llaman boards, que son ya reconocidos a nivel de Estados Unidos, unas certificaciones nacionales. ¿Tú me puedes dar algunos ejemplos de esos boards? Sí, todo depende del tipo de categoría que estudió esa persona. Por ejemplo, los anestesistas NBCRNA, NBCRNA, y ¿verdad? Perdóname que lo lea, pero son muchas abreviaturas. No, yo te pedí que me lo leyeras al principio, por eso mismo. Sí, entonces este es el National Board of Certification and Recertification for Nurse Anesthesists. ¿Ves? Una persona que estudió en una universidad no acreditada, pues solamente podría coger una reválida local. El que estudie en una universidad que tenga las acreditaciones que mencioné previamente, pues puede sentarse a tomar este tipo de reválida. En términos de los nurse practitioners, pues está una reválida local aprobada, ¿verdad?, por la Junta, pero los que se pueden sentar a tomar este examen porque estudiaron en una institución acreditada, pues sería la ANCC. También está la otra entidad que es la American Academy of Nurse Practitioners, que es la AANP. Okay. Así que puede ser un poco confuso, pero realmente cuando uno se adentra al mundo, si vas a estudiar Nurse Practitioner, pues entonces ya cuando estás al salir y sabes cuáles son las certificaciones que tienes que tomar, esas son las que va a ver, esas entidades. Y también las parteras, no lo mencioné, pero las parteras también tienen su propia reválida. ACME, Accreditation Commission for Midwifery and Education. Entonces los especialistas clínicos pues también tienen su propia reválida. Siempre tomando en cuenta que si en Puerto Rico no existiera una reválida para ese tipo de preparación, pues la persona debería poder sentarse a tomar ese examen de esas entidades que los ofrecen. Háblame un poco de las funciones de estos roles, Yari, y en qué se diferencian. Yo sé que ya me mencionaste al principio algo, pero háblame un poquito más en detalle, ¿verdad? De lo que las personas tienen que hacer y márcame algo que los distinga, más o Sí, menos. importante porque todas son práctica avanzada. Exacto. Y tienen similitudes en algunas cosas. Por ejemplo, estos profesionales pueden hacer historial y examen físico avanzado, pueden poner órdenes de laboratorios, estudios de acuerdo a la población que ellos manejan. Pueden referir a otros miembros del equipo interprofesional. Todo eso lo tienen en común básicamente. Sin embargo, lo que diferencia a cada una de ellas en términos de ¿verdad?, su especialidad, voy a comenzar con los anestesistas. Los anestesistas aplican medidas avanzadas de resucitación, incluyendo intubación, manejo de vía aérea. También establecen los protocolos de anestesia, ponen catéteres, ponen líneas centrales, aplicación de medicamentos inductores, relajantes musculares, deciden con el anestesiólogo qué tipo de anestesia requiere cada paciente de acuerdo al procedimiento y las características.
Así que es Sí, yo un me, rol yo me imagino bien que avanzado. si no están de acuerdo, yo me imagino que ellos son capaces hasta de tener una cirugía. Bueno, pero ellos tienen su delimitación en su rol. Ellos sí tienen sus acuerdos colaborativos, ya sea con el hospital o si están en práctica privada con su médico colaborador. Pero también esto involucra que también tienen que tener su seguro de impericia Claro. o una cubierta del hospital. Pero por eso es que es un rol que tiene que hacer muchas horas, muchas más horas que las otras prácticas avanzadas, Lo porque que me realmente es una mencionaste. complejidad mucho mayor. Entonces, hablando de la enfermera obstétrica o la partera, en términos de específicamente, ¿verdad? Lo que hace partería es asistir a la mujer en el cuidado prenatal, en el proceso de parto y posparto no complicado. Ordena vitaminas, antibióticos, anticonceptivos, inmunizaciones a mujeres embarazadas no complicadas. Y eso es bien específico en la ley y en su reglamento y previamente discutidas con su médico colaborador. También ordena vitaminas, antibióticos, inmunizaciones a los recién nacidos, los neonatos. Y es importante recalcar que esto es hasta los 28 días de nacido, que eso también está establecido en el reglamento. Okay. Entonces, el especialista clínico, se dice CNS, Clinical Nurse Specialist, es un enfermero con una preparación por poblaciones. Por ejemplo, pediatría neonatal, adultero, que es adultos y gerontes, gerontología. El modelo de consenso establece que esa práctica va por poblaciones. Y también hay unas reválidas específicas para ese tipo de categoría. Entonces, en términos de los nurse practitioners, pues también es un contrato, deben tener un contrato colaborativo y atienden a personas, individuos, familias, comunidades. Pueden atender condiciones agudas o crónicas, siempre estableciendo hasta qué punto llegar con el contrato colaborativo. Pueden ordenar medicamentos, excepto aquellos que están en las categorías 1 y 2 por la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, que especifica cuáles son los medicamentos que están en esas categorías 1 y 2. Y para dar un ejemplo de qué son medicamentos de categoría 1 y 2, son medicamentos que son de alto potencial de abuso, como es el fentanilo, Claro. la morfina. Son medicamentos que el nurse practitioner en Puerto Rico no está autorizado a ofrecer. Todas las otras categorías, siempre y cuando estén en el contrato colaborativo, cómo se va a establecer, lo podrían recetar. Así que tenemos el anestesista, el especialista clínico, la partera, ¿no? Y el nurse practitioner Correcto. en esta ley, y ya bien marcaste las diferencias la descripción de deberes, si podríamos decir, o los roles o el alcance que tienen cada uno de ellos. Mencionas mucho la palabra de contrato colaborativo. Sí. ¿A qué se refiere cuando tú me hablas de eso? Sí, el contrato colaborativo es un documento en donde el médico y el profesional de enfermería firman cuáles son esas responsabilidades, el alcance de la práctica ¿verdad? De esos dos profesionales, porque al final, ¿verdad? La responsabilidad es Claro. de ambos profesionales. O sea, que debe mediar siempre en toda negociación o en todo proyecto o todo trabajo, debe mediar este contrato colaborativo Correcto. con la especialidad o con la población que la persona quiera trabajar según lo que haya Correcto. estudiado. Perfecto. Y entonces, si las personas quisieran conocer un poquito más, tener más al detalle los roles, los requerimientos de reglamento, o sea, qué deben hacer, qué deben usar, dónde deben ir, cómo. Siempre ir al recurso. Está bien escucharlo aquí. Esto es un tipo de información valiosa, pero es resumida para que las personas puedan leer en detalle y conocer todas las funciones que cada uno de estos roles tienen, porque aquí hemos mencionado, ¿verdad?, lo que los diferencia mayormente. Exacto. Pero cada una de estas categorías están muy bien descritas en el reglamento de la ley, porque la ley es la ley 254, pero para operacionalizar una ley siempre tiene que haber un reglamento. Entonces, el reglamento es lo que operacionaliza la ley. Entonces, aquí está descrito cada uno de esos roles,
los requisitos. Al detalle. Y no solamente los de práctica avanzada, todo lo que es la regulación de enfermería en el país. Así que ya usted sabe, hay que leer. El reglamento es el reglamento 9104, reglamento para regular la profesión de enfermería del 9 de agosto del 2019. Estamos dando estas pinceladas para que usted sepa qué buscar o cómo buscar y dónde buscar para que se pueda nutrir y para que pueda empaparse y para que pueda comprender un poquito más y diferenciar también este tipo de roles y especialidades. Y ahí usted optar por la que más le guste. O si no, Así es. simplemente también seguir especializándose y seguir aprendiendo, porque es bien importante, Yari, porque a veces hablamos de la ley y hay gente que no le gusta leer estas cosas, ¿verdad? Porque a veces es como que un poquito abstracto, tedioso. Pero cuando nosotros sabemos lo que nos corresponde, es mucho más fácil establecer estos contratos colaborativos porque cada parte sabe lo que le corresponde. Y es muchísimo más fácil, Claro. más llevadero. Y así también usted puede tener una amplia gama de oportunidades y posibilidades en términos de lo que quiere Y hacer. seguridad de que lo que está haciendo está dentro de los parámetros de la ley. Bueno, a casi ya 10 años, porque estuviste hablando que la ley fue en el 2015. Correcto. La ley, digamos, 254 del 2015, a casi 10 años de esta ley. ¿Qué cambios deberían hacerse para fortalecer la profesión? ¿Qué cambios nosotros entendemos que deberían haber? Sí, específicamente hay algo en la práctica avanzada de el Nurse Practitioner que en este momento, y estamos hablando en el contexto de mayo del 2025, la ley 247 de farmacia no reconoce a los Nurse Practitioners como prescriptores de medicamentos. Entonces, eso ha limitado el crecimiento del rol significativamente. Porque imagínatelo en el escenario. El enfermero de práctica avanzada está atendiendo a un paciente, entonces en el momento de dar una receta, firma, tiene su número de NPI, tiene todo para poder recetar, Pero su no licencia, sus boards. El paciente va a una farmacia, pero no no se reconoce. Entonces, no es operacional así. No. En un hospital es mucho más flexible porque estás ahí dentro de una institución, pero el rol para que pueda operacionalizarse para lo que se contempló en la ley, esas dos leyes deben conciliarse, enmendarse la parte de la ley 247 para que reconozca a los nurse practitioners como prescriptores, que eso fue lo que se le concedió por ley. Así que ese proyecto, espero que próximamente se pueda Sí, revisar para que pueda entonces operacionalizarse bien la ley. Me has dado aquí un montón de información en un momentito. Y yo creo que esto vamos a tener que, si usted necesita repetirlo, repítalo, véalo de nuevo, escúchelo nuevamente, porque nos ha dado un montón de información sobre la ley, que es muy importante y es lo que también es la base de este proyecto, de este podcast, para poder nosotros llevarle a ustedes una información que le motive y que le invite a seguir aprendiendo, ¿no, Yari? Porque como mencionaste, es bastante vasta, es muy amplia, Muy amplia. tiene muchísimos detalles. Y nosotros como le queremos fomentar y queremos estimular a la enfermería de práctica avanzada, de eso se trata. Que nosotros investiguemos, que nosotros busquemos y que nosotros aportemos a estos proyectos tan lindos que pudieran ayudar al mejoramiento de la calidad de cada individuo. Eso me encanta. ¿Por qué? Porque la enfermera es necesaria. El enfermero es necesario y esa es nuestra base para poder seguir. ¿Unas Claro que palabras sí. finales? Bueno, sigan empapándose de este material, que lo lean, que lo busquen, que se llenen de todo el contenido que tiene esta ley para que puedan ejercer tranquilos, puedan ejercer con la seguridad de que están haciendo lo que la ley dice. Y por otro lado, es importante que también los pacientes conozcan esta información cuando vean un nurse practitioner, sepan qué tipo de preparación tienen, las parteras, los anestesistas, los especialistas clínicos, para que sepan que esto es un profesional altamente adiestrado, capacitado para ofrecer estos cuidados y además que viene a atender una necesidad que existe en el país ¿verdad? En el sistema de salud que tan fragmentado está y que las esperas muchas veces son muy, muy largas y este rol en contratos colaborativos viene a darle la mano a los proveedores
primarios, ¿verdad? Que son aquellos, los médicos, que los necesitamos también para poder ejercer. Claro, un trabajo en equipo y eso es para el bien de nuestra sociedad. Así Así que es. Yaritza, yo espero que más adelante podamos también aprender y ver profesionales que estén en estos campos, como por ejemplo, como mencionaste, anestesia, especialistas clínicos, que puedan también pasar por aquí y que puedan compartir sus experiencias con toda nuestra audiencia. Así es. Así que muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Aquí Alexia Brío y Yaritza Pizarro estuvieron en su podcast Altus Nurse en este capítulo hablando sobre la ley 254. Así que busque, aprenda, conéctese con nosotros, déle la campanita, suscríbase, por favor escriba si tiene alguna duda, pregunta, si entiende que podamos compartir otro tipo de información y si usted también tiene alguna inquietud, por favor compártela con nosotros y manténgase conectado a través de las diferentes plataformas. Ya estamos por Spotify también, ¿verdad? También. Así que conéctese con nosotros. Muchísimas gracias y será hasta nuestro Hasta luego. próximo episodio.